Este video se trata de aclarar que la nueva medicina germánica, el Dr. Hammer, habla del colorido del conflicto. El Dr. Hammer muy claramente dijo que la psique, el cerebro y los órganos estaban interrelacionados. Ahora bien, después de que el Dr. Hammer expuso todas las leyes biológicas de la nueva medicina germánica, se desarrollaron muchas técnicas para tratamiento como la bioneuromoción, descodificación de las enfermedades, biología total, en varios países, en Alemania, en Francia, en Bélgica, y se diseminó todos sus conocimientos y ampliación de los mismos por Latinoamérica. En este video vamos a hablar de por qué yo hablo que el colorido del conflicto del cual habló el Dr. Hammer es la emoción psíquica. De eso se trata este video. El Dr. Hammer, en la nueva medicina germánica, nos habla que en su quinta ley biológica, que las enfermedades son respuestas biológicas, o sea, hay un desencadenante cerebral que hace que el cuerpo tenga una respuesta biológica. Pero ¿qué es lo que lo desencadena? ¿Cuál es el conflicto, en este caso emocional, que desencadena la respuesta biológica? El Dr. Hammer, en su primera ley, dice que debe haber un conflicto altamente traumático, inesperado y vivido en soledad. Es decir, por ejemplo, una madre pierde a su hijo y según su psique, su emoción, desarrollaría un conflicto biológico, en este caso, por ejemplo, un tumor de mama, y en otras mujeres no, es por cómo lo vivieron. Hay mujeres que les muere un hijo de 10 que tienen y no desarrollan cáncer, y hay mujeres que tienen un solo hijo, el cual fallece, por ejemplo, y desarrollan este tumor. ¿De qué depende que se haya estimulado, desencadenado o producido esta respuesta biológica? De cómo lo vivió emocionalmente la persona. Por eso hablamos de emociones. El Dr. Hammer no habló de emociones. Muchos en mis videos han comentado que el Dr. Hammer nunca habló de emociones, pero sí habló de un colorido del conflicto. Cada persona responde diferente. Por ejemplo, una persona que la corren de su trabajo, pues puede desvalorizarse. O otra persona puede decir, qué bueno, porque así con esta liquidación voy a poner un negocio y no se va a enfermar. Otra persona, ¿de qué voy a vivir? Y entonces vive un conflicto de miedo de supervivencia y se puede afectar ya sea el pulmón por miedo a morir, o ya sea un conflicto de hígado porque me voy a morir de hambre. O puede haber una preocupación por la familia, o puede sentirse X. Cada persona va a vivir diferente y va a afectar a diferentes órganos. O sea, la respuesta biológica hacia donde se dirige en el cuerpo la manifestación de este sentido biológico es según el conflicto psíquico que vivió la persona. Algunas personas me dicen, pero es que eso no tiene nada que ver con la medicina germánica. Yo les digo, bueno, por ejemplo, yo soy médico alópata, y ahora bien, la medicina alópata pues se basa también en estudios de laboratorio, que eso no es alopatía, en estudios de gabinete, radiografías, tomografías, ultrasonidos, tomografía axial computarizada, que por cierto el Dr. Hammer ve los focos de Hammer en una tomografía axial computarizada, o en cirugías, o en trasplantes, prótesis, etc. O sea, de la alopatía han partido nuevas técnicas o terapias, no solamente la farmacología. Entonces tenemos que abrirnos la mente, porque en la nueva medicina germánica
es un apoyo para entender y poder aplicar una terapéutica. Acuérdense que lo más importante es sanar al paciente, pero no vamos a enfocarnos solamente en la nueva medicina germánica. Es excelente, el Dr. Hammer merecería muchos premios Nobel, pero tenemos que abrir nuestro panorama, nuestro criterio, para poder tratar al paciente. El Dr. Hammer no dejó una metodología de tratamiento. Él trataba a sus pacientes y le resolvía o los orientaba para que el paciente resolviera su conflicto, pero no podemos individualizar que un paciente que tiene cáncer de pulmón o que tiene cáncer de próstata o de ovario o de matriz, vamos a hacer esto y esto y el paciente va a sanar. Tenemos que utilizar otras técnicas como la bioneuroemoción, la descodificación, la programación neurolingüística, el resentir, la hipnosis ericksoniana, etc. Por cierto, el Dr. Hammer, antes de morir, reconoció que los conflictos psicológicos sí van a desencadenar una respuesta en el organismo, en el cerebro, y esto a su vez en los órganos. Hemos estudiado y hablado en varios videos que hay un tema llamado psicogenealogía, que la persona trae la información de padres, abuelos y bisabuelos, y esta información que viene en el consciente y en el DNA va a hacer que una persona tenga una información y otra persona tenga otra información diferente cuando hay una respuesta biológica ante un conflicto altamente traumático, inesperado, vivido en soledad. Esto, obviamente, la primera ley tiene que ver con la psique. Recuerden que está la psique, el cerebro y los órganos que actúan instantáneamente. Esto es obvio. En el momento que la madre se entera de que el conflicto, que el hijo sufrió un conflicto, inmediatamente, instantáneamente se va a activar el foco de Hammer en el área cerebral. Inmediatamente va a haber el desarrollo de una reproducción celular, por ejemplo, en la mama. Acuérdense de las leyes, que si es diestro, zurdo, etcétera, que eso no es el tema de hoy. También el Dr. Hammer no consideró los conflictos vividos intrauterinamente. También ya hemos hablado de esto, que el niño o el producto en el vientre materno va a recibir toda la información emocional de la madre. Si la madre vivió miedo, angustia, soledad, abandono, etcétera, esto va a traer como consecuencia la programación de la persona en el futuro. O sea, ya viene estructurado con la psicogenealogía, programado en el vientre materno y desencadenado. Es decir, tiene que haber un programante y un desencadenante. El desencadenante es el conflicto biológico por el conflicto psíquico. Psíquico significa psique, que viene de un trauma psicológico, o un conflicto emocional, porque una persona puede tener un conflicto psicológico sin emoción o con muy baja emoción, y otra persona lo va a tomar o le va a afectar emocionalmente muy intenso. Recuerden que un tumor va a ser mayor o menor su crecimiento y su desarrollo si el conflicto es pequeño y dura poco, a que si es un conflicto grande y dura mucho tiempo. Entonces, tenemos que ver un panorama completo, que la persona trae una información de sus antepasados, lo que vivió en el vientre materno y un conflicto desencadenante en vida. Si analizamos estas tres cuestiones, pues una persona va a desarrollar una respuesta biológica diferente a otra persona. Van a tener diferentes respuestas biológicas ante un conflicto vivido emocional. O sea, la emoción es lo que desencadena la cuestión biológica. Yo estudié personalmente con el Dr. Hammer y también con el Dr. Moriano. Lo conocí
tuve cursos con él de tal manera que pude entender perfectamente la medicina biológica. Hay personas que hacen comentarios de que como aplico otras terapias, pues no es posible que yo conozca la nueva medicina germánica. La conozco y por eso trato y entiendo con la nueva medicina germánica, pero para el tratamiento hay que utilizar otras técnicas de toma de conciencia y todas las que hemos mencionado, desde resentir, vuelvo a repetir, la bioneuroemoción, la descodificación, psicodramas inclusive, porque hay que dar una información al inconsciente para que haya un cambio en esa respuesta biológica. Ha habido otros autores que han desarrollado más el conocimiento del Dr. Hammer, como Christian Flesch, Oliver Solier, otros autores franceses como Claude Bouvier, que también estudié con ellos, o más recientes como Bruce Lipton de la epigenética, Gray Braden o Joe Dispenza, autores que han ido más allá conociendo la nueva medicina germánica y apoyándose en esa, como Enric Corbera y otros autores. En la medicina cuántica o en la mecánica cuántica podemos entender que un átomo tiene conciencia. Hemos visto que si una molécula se divide en dos y la separamos una distancia corta, grande o infinita, si nosotros movemos esta, la otra se mueve instantáneamente. Si le subimos esta baja, o si la giramos a la derecha, la otra rota. Están interconectadas, nada está separado en el universo. Las plantas también tienen su conciencia. Hay un libro muy interesante que se llama La vida secreta de las plantas. Este libro lo conocí hace muchos años, se los recomiendo. Y aquí hay muchos experimentos de la interrelación entre las plantas y los seres humanos. Un ejemplo rápido por mencionar es de que ponen varias plantas con unos electrodos y están graficando la vibración, la información, la energía de las plantas. Entonces ponen a varias personas, entra una por una a un cuarto donde están las plantas y les habla bonito, las riega, etcétera, y se ve que las información como un electrocardiograma o un encefalograma están marcando las plantas su información. Luego entra otra persona, la número 3, la 4, la 5, y vamos a suponer que la 5 las agrede a esta planta, la quema, la insulta, la poda agresivamente, y entonces empieza esta planta a tener unas alteraciones que se pueden ver en ese aparato que detecta esta información. Y luego vuelven a pasar otras personas que le hablan bonito a la planta, la riegan, etc. Posteriormente las personas se mezclan y las plantas siguen recibiendo la información, el aparato está recibiendo la información de las plantas, y pasa una persona, otra persona, y de repente pasa la persona que agredió a las plantas, y esa planta agredida con esa persona, sin que la toque, empieza a exaltarse. O sea, la planta tiene una memoria de la persona que la agredió. Me imagino que muchas personas tienen plantas y se les da muy bonito, y otras tienen plantas y se les secan o se les mueren. O sea, hay una interrelación entre la planta, los seres humanos, y entre toda la materia, las plantas. Y el Dr. Hammer inclusive pone y tomó fotografías de los focos de Hammer en las plantas. Vamos a ver unas fotos de unas hojas que son los focos de Hammer en las plantas. También en los animales, pues obviamente también tienen tumores. Van a decir, pero es que no tienen una psique, pero tienen una conciencia. Hemos hablado la interrelación entre los hombres y los animales. Los animales se enferman por los conflictos emocionales de sus dueños. Entonces, ¿por qué un animal que pierde, por ejemplo, una cebra que
pierde a su cría, no desarrolla un conflicto, pero otra sí desarrolla una respuesta biológica produciendo un tumor de ovario para producir más óvulos para recuperar a la cría. De tal manera que sí, hay una respuesta biológica, pero inclusive entre los animales va a haber diferentes formas de vivir ese conflicto. O sea, ante un conflicto no todos desarrollan, los animales o los seres humanos o las plantas, una respuesta biológica en la cual se desarrolle la quinta ley de Hammer de que desarrolle un tumor o una alteración biológica. No sé si ustedes han oído hablar del doctor Masaru Emoto, un japonés. Tengo algunos videos, hemos hablado de esto, de los cristales que reciben emociones diferentes y luego se ven al microscopio y se ven diferentes formas. O sea, toma agua de un lugar y luego les pone esta agua a una música de Mozart o a una música estridente de heavy metal, y luego las congela, las ve al microscopio y se ven formas diferentes, muy bonitas cuando tienen una música de Bach, de Mozart, de Beethoven, y otras alteraciones de imágenes cuando es expuesta a sonidos estridentes o de esta música de heavy metal. O, por ejemplo, ustedes pueden tomar arroz hervido, ponerlo en 2 frascos esterilizados y ponen arroz en cada uno, y uno lo etiquetan con la palabra amor, te quiero, paz, armonía, y el otro con te odio, eres un vip, eres malo, desgraciado, maldito, etc. Lo cierran, lo guardan, o tal vez les ponen así, lo ponen el frasco de arroz en el corazón mandándole amor y el otro frasco mandándole odio, y después de algún tiempo, 2, 3, 4 semanas, van a ver que le pusieron o lo etiquetaron con la palabra amor o le dieron una emoción de amor, va a estar no podrido, va a estar bien ese arroz, y va a estar podrido, con hongos, echado a perder. Háganlo y vean cómo ustedes pueden implantar la emoción en un objeto, en este caso el arroz. Aquí les pongo unas imágenes de cómo puede haber un arroz, vamos a decir, positivo y otro negativo según cómo fue influenciado. O sea, la emoción también se implanta en los objetos. Si se implanta en los objetos, pues imagínense en los órganos, va a haber una respuesta. La célula tiene una memoria. El doctor Hammer habló perfectamente, por ejemplo, en la corteza cerebral, de los territorios: pérdida de territorio, enojo en el territorio, invasión de territorio, miedo frontal o miedo por la espalda. Es decir, según la vivencia de la emoción que vivió en este colorido del conflicto, se va a desarrollar tal o cual enfermedad. Es decir, en resumen, el foco de Hammer, la respuesta biológica, pues va a ser diferente según la emoción, la vivencia, la psique de la persona. Entonces no podemos nada más encuadrarnos en una respuesta biológica, que es el mecanismo biológico del cerebro para que se desarrolle una enfermedad, sino qué cosa lo estimuló. Esa es mi opinión, son mis estudios, y estoy convencido que el doctor Hammer en su desarrollo de las leyes fue excelente, pero tenemos que ir más allá y apoyarnos en otras terapias para sanar al paciente, que es el verdadero propósito por el cual nos visita una persona que está sufriendo física o mentalmente. Por último, aquí les presento en el tomo 2 del Dr. Hammer, esquema donde habla de los aspectos psíquicos. Muy bien, amigos, espero les haya gustado este video. Recuerden que hablamos de la nueva medicina germánica, de enfermedades, de conciencia, y nos vemos en el siguiente video.